En Sucedió en el Perú, como es evidente, nos interesa muchísimo la educación y hemos hecho varios programas vinculados a la historia de la educación de manera específica en distintas épocas de nuestro país. Nunca habíamos tocado el tema del que vamos a hablar hoy. Hoy día les vamos a contar la historia de la educación inicial en el Perú. No sé si saben, pero en el año 2010 la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, estableció que la formación, el aprendizaje de un ser humano comienza desde su nacimiento y que su educación en su primera infancia es fundamental para su desarrollo. Reitero, el día de hoy vamos a hablar de la historia de la educación inicial en el Perú, que, por cierto, es un tema verdaderamente apasionante. Para comenzar, hemos venido al Centro Educativo Inicial número 42, que ya lo van a ver, es verdaderamente hermoso. Y nada, comenzamos. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Si hablamos de educación en el Perú y específicamente de educación inicial, un punto de partida referencial es la etapa posterior a la guerra con Chile. Para entonces, peruanas y peruanos empezamos a trazarnos preguntas y probables respuestas acerca del destino del país de cara al futuro. A raíz de la derrota frente a Chile, aparecen muchos nuevos discursos públicos a propósito de cómo subsanar grietas, problemas, cuestiones pendientes en nuestra historia, ¿no? Entonces, la recuperación del Perú pasaba por proteger a su población y en particular la población infantil. ¿Qué pasaba con los niños y qué pasaba con las mujeres que en esa época estaban unívocamente abocadas al cuidado infantil? La educación inicial infantil se suponía iba a responder a esas demandas que el Perú yacente, ¿no?, tenía, y que entonces los distintos gobiernos empezaron a interesar por el tema, ¿no? Y se tomaron algunas medidas, se fundaron organizaciones, etcétera, que acompañaron a las primeras experiencias de la educación inicial. Con el cambio de siglo, entre el 19 y el 20, aparecieron las primeras personas e instituciones importantes de lo que podríamos llamar la etapa auroral de la educación inicial en nuestro país. Entre esos nombres podemos mencionar el de la educadora Elvira García y García y el de la filántropa y benefactora de nuestra niñez, Juana Alarco de Damert, quien, en 1896, impulsó la creación de la Sociedad Auxiliadora de la Infancia. Elvira García García había estado muy cerca de Juana Alarco de Damert cuando fundó la Sociedad Auxiliadora de la Infancia. Entonces, ella, mucho más joven, por supuesto, está cerca a la experiencia, a la organización que promueve Juana Alarco, ¿no?, que fue tan importante porque de allí salió la cuna maternal, y la cuna maternal también significaba que las mujeres podían, sobre todo orientada a las mujeres trabajadoras en ese sentido, ¿no? A principios de 1902, Elvira García y García fundó el primer kindergarten privado para señoritas. Este kindergarten es privado, lo hace al costado del liceo que ella en ese momento dirigía, que era lo que ahora conocemos como el Colegio González de Fani, ¿no?, con mucha influencia de la teoría pedagógica de Froebel, que es un pedagogo alemán,
Y en sus escritos uno puede encontrar cómo realmente hay un enfoque pedagógico, ¿no? A la niñez, al tipo de educación que se necesita. Y ella ya está hablando del kindergarten como un espacio, como una institución pedagógica, ¿no? Donde tiene esta mirada al niño, ¿no? Y rescata una estrategia pedagógica para promover la inteligencia a través de la curiosidad, a través del juego, a través del movimiento y también de los juguetes, ¿no? Entonces, ella se preocupa mucho, por ejemplo, en comentar la importancia del mobiliario, de la disposición de los objetos y del tipo de juguete, ¿no? Entonces, se puede decir que comienza ya a trabajarse los juguetes didácticos, ¿no? Esta idea de que el juego sirve, ¿no? El juego es una forma de conocimiento, el juego guiado es una forma, también es parte de la educación, ¿no? Lo que proponen estas educadoras vanguardistas es abolir el castigo, ¿no? Y ejercer la autoridad de una manera más de igual a igual, del reconocimiento, y eso creo que es bien importante, ¿no? Según algunas fuentes, en 1902 y según otras, en 1904, Juana Alarco de Damert fundó la primera cuna infantil privada, llamada Los Naranjos, que estaba ubicada en los Barrios Altos, en la cuadra 9 del Jirón Miro Quesada. Allí se atendía a los hijos de las madres obreras de esa localidad. Hoy es la institución educativa Juana Alarco de Damert. Y la cuna maternal también significaba que las mujeres podían, sobre todo orientada a las mujeres trabajadoras en ese sentido, ¿no? Que las mujeres podían llevar a sus hijos, las mujeres obreras de la ciudad podían llevar a su descendencia, a su prole, ¿no? De 8 de la mañana a 5 de la tarde recibían alimento, atención, juegos, etcétera, ¿no? Un trato distinto, ¿no? Luego de estas primeras experiencias, en la década de 1910, se empezaron a fundar en Lima una serie de kindergartens, como el del Colegio Italiano y el de los Sagrados Corazones de Belén en 1912. En 1917 se fundó el kindergarten del Colegio Americano, hoy María Alvarado. Pero no fue hasta 1921 que el nombre de unas hermanas asentadas en la ciudad de Iquitos se convertiría en uno de los referentes más importantes en la historia de la educación inicial en nuestro país. Estamos hablando de las hermanas Emilia y Victoria Barcia Bonifati, quienes fundaron el primer jardín de Iquitos, al que bautizaron como Kindergarten Moderno. El padre llega a Iquitos y se hace cauchero, ¿no? Ellas vivían inicialmente en su infancia en la hacienda o en el rancho, en la casa, en el monte. Y esto la hace que trepe árboles, que se familiarice mucho con los animales, con las plantas, con la naturaleza. Y esta influencia de su experiencia infantil es la que va a llevar a que ella abogue por una educación inicial abierta, en contacto con la naturaleza. Ellas viniendo de Europa, donde habían ido a estudiar y tuvieron contacto con Froebel, con Montessori, con todos los que tienen las ideas fundantes de la educación infantil en ese entonces ellas deseaban brindar eso en su ciudad natal. Tenían, digamos, la atención del niño también privilegiaba todo lo que era artes, lo que era música, ¿no? Sin dejar de atender los otros aspectos del desarrollo. Pero en ese momento en los jardines no había tanto ese enfoque, ¿no? Que el niño debe recibir también la oportunidad de dibujar, de pintar, de cantar, de bailar. Es decir, todo eso lo integraban ellas en su actividad. El
éxito que tuvo el jardín de infancia fundado por las hermanas Barcia Bonifati en Iquitos llegó a oídos del presidente Leguía. Él las convocó a Lima y por resolución suprema, en el año 1930, encargó la fundación del primer jardín de la infancia por parte del Estado. Recordemos que todas las experiencias previas habían sido privadas. La institución se inauguró al año siguiente, el 25 de mayo de 1931, cuando Leguía ya no era presidente, para atender a niñas y niños entre 4 y 5 años de edad. Por eso, el 25 de mayo es el Día de la Educación Inicial en el Perú. Este jardín estaba ubicado en donde estamos nosotros ahora, que es el Parque de las Aguas, que entonces era un recién inaugurado Parque de la Reserva. Ahora bien, ese primer local no era de concreto, sino hecho a base de algunas esteras para ponerse a trabajar de inmediato. Y este hecho, ¿no? El afán de levantar algo de la nada es el espíritu místico que caracteriza hasta el día de hoy a las maestras de educación inicial en el Perú. Un 25 de mayo de 1931, ante que las autoridades no cumplieron con la promesa de otorgarle el local para empezar sus clases, Emilia dijo: no importa si no hay local, la educación solo necesita una maestra y los niños. Pidió permiso al guardián y llegó a estas áreas con 25 niños, 4 palos y 3 esteras. Y así como hemos empezado muchas, el primer jardín de la educación inicial nace en este escenario. Empezó las gestiones de ella, porque ella era básicamente gestora. Ella no se quedaba con un no, y ahí es donde ella resalta la importancia de la naturaleza, que tienen por techo el cielo, que el piso es todo ese gras, los árboles, las paredes, es decir, todo poéticamente. Y empieza a trabajar con un lema que es de San Francisco de Sales: todo por amor, nada por fuerza, y que sigue siendo el lema de la educación inicial. El trabajo de las hermanas Barcia Bonifati es inmenso, verdaderamente. Y se puede decir que el Jardín del Estado, fundado por ellas, marcó el inicio de la historia de la educación inicial en nuestro país. Y decimos del Estado porque el gobierno puso el espacio y las plazas de las maestras, pero el mobiliario y la gestión fue íntegramente realizada por las hermanas Barcia Bonifati. Es fascinante leer cómo se expresaban estas mujeres a propósito de lo que veían en la escuela, ¿no? Y un énfasis que hacen que a mí me llamó mucho la atención fue en cómo los diferentes lucían iguales, ¿no? Ellas dicen, nadie podría suponer que estos niños y niñas que están acá, y decían higienizados, alimentados, bien vestidos, vienen de familias y de casas tan desiguales, ¿no? Nadie puede creer que estos niños procedan de familias distintas y de que estos que ahora están aprendiendo y disfrutando y formándose aquí, vengan de una familia tan precaria, tan depredada, tan lejos del ideal, del modelo que se buscaba en esta época, ¿no? Entonces, lo que las fascina es esta posibilidad de que la escuela homogenice, democratice, ¿no? Acá todos son iguales, no importa de la casa que vengan. Entonces, eso nunca más se ha vuelto a ver en el Perú, ¿no? Entonces, no hay lugar en donde los desiguales sean iguales, que es básicamente la escuela, ¿no? Y eso proponía la educación inicial.
el buen trato, el afecto, el cariño, el respeto por los niños, el respeto por alguien que hasta ese momento había sido considerado inferior, ¿no? Entonces yo creo que esa es la riqueza y el origen de la educación inicial y que me parece que es una idea que ha ido languideciendo, ¿no? Pero la ardua labor fundadora y gestora de las hermanas Barcia Bonifati no se quedó ahí, no. Como dice Emma Aguirre, a lo largo de toda su vida, ellas impulsaron la creación de más de 300 jardines de la infancia como parte de la obra social de importantes instituciones, como la Beneficencia Pública de Lima, el Rotary Club y el Club de Leones. Hacia la década del 20-30, ¿no? Las hermanas Bonifati viajan a Europa, conocen los nuevos enfoques de la educación inicial y traen realmente las tendencias en atención al niño, que estaba centrado en el interés del niño, en conocerlo, en reconocer qué necesitaba, ¿no? Y ellas, además de gestar los primeros jardines, que crearon 333 jardines, además de eso, ellas forman docentes con una mística en particular, que yo creo que la mística se mantiene. Yo creo que las profesoras inicial tienen parte de ese concepto de gestión, de servicio, de mirar al niño, de emprender cosas. Las maestras iniciales son muy emprendedoras y creo que eso se gesta desde las hermanas Bonifati. Luego de la creación del primer jardín estatal por parte de las hermanas Barcia Bonifati en 1931, durante esa década y la siguiente se empezaron a fundar gran cantidad de jardines de la infancia, no solo en Lima, sino alrededor de todo el país. La educación inicial en el Cusco nació en 1946, después de 15 o 16 años que se inició en Lima. Fueron 4 jardines, uno en la provincia de Cusco, la capital, otro en la capital de la provincia de Calca, luego en Urubamba y en Sicuani. Es decir, estas 4 directoras y a la vez docentes abrieron camino y pusieron unos cimientos sumamente sólidos, fuertes, para poder continuar con la educación inicial. Fue muy difícil comenzar educación inicial en ese tiempo, porque los padres de familia y la comunidad pensaban y sentían que el niño era muy pequeño para poder ir a un centro educativo, que todavía no comprendía las cosas, que no se sabía defender. Sin embargo, estas 4 docentes y directoras abrieron camino con mucho trabajo, yendo de casa en casa, preguntando si habían niños de 4 y 5 años, hablando con los padres de familia y más que todo presentándose con las autoridades para que pudieran ser su apoyo o algunas personalidades de su comunidad. Y fue tan fuerte estas cualidades que aportaron a nivel como la perseverancia, la tenacidad, el amor al trabajo, esa vocación de maestras, ese amor al niño, que realmente se fue multiplicando en la región. Estamos en la calle José Díaz, en el corazón del barrio de Santa Beatriz, en el cercado de Lima, al lado del Estadio Nacional. Y hemos venido hasta aquí para hablar de este edificio. Aquí, en el segundo piso, en 1959, Emilia Barcia Bonifati fundó el Instituto Nacional de Especialización en Educación Infantil. Ese instituto cambió de nombre varias veces y ahora, de hecho, ni siquiera queda aquí. Hoy se llama la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública y su local queda en Magdalena. Al primer piso de este edificio se trasladó el primer jardín de infancia promovido por el Estado. ¿Se acuerdan que les acabo de contar que se estableció primero en el Parque de la Reserva? Bueno, luego se trasladó aquí. De hecho, el Parque de la Reserva está, no sé, a 100, 150 metros, más o menos. Me he enterado, además,
hablando con la directora de este lugar, que hoy es el Instituto de Educación Infantil Santa Teresita del Divino Niño, que al parecer las hermanas Barcia Bonifati llegaron a vivir aquí, en el segundo piso. Este instituto fue el pionero y primero en todo el país. Aquí se formaban las docentes de educación inicial y quien tuvo la visionaria también decisión de que este instituto surgiera fue Carlos Cueto Fernandini, esposo de Lili Cueto, que también fue una aliada estupenda con Emilia. Este instituto por muchos años fue un instituto pedagógico que luego le da, como se dice, la inspiración a la Normal de Monterrico, el Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico, para crear el nivel de educación inicial. Después vendrán la Facultad de la Católica y así van creciendo las diferentes universidades con este nivel. En 1968 se inició el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, encabezado por el general Juan Velasco Alvarado. Ese mismo año se diseñó un programa de atención integral y estimulación para los niños, llamado Huahuahuasi en quechua o Huahuauta en aymara, la Casa de los Niños. Y en 1972 se diseñó un proyecto integral de educación donde, por primera vez en el Perú, la educación inicial fue reconocida como un nivel educativo. Esto fue importantísimo porque por primera vez se definía que el proceso educativo de una niña o de un niño se iniciaba desde que éste nacía. Esta reforma educativa fue realizada por un gobierno militar. Sin embargo, estableció algunos puntos fundamentales que hasta el día de hoy son sumamente importantes. Por ejemplo, estableció la educación desde el nacimiento. Eso era un tema que se venía tratando desde hace algunos años en Estados Unidos, en Europa, pero que en Latinoamérica no había llegado aún. Y en el Perú, gracias a algunas personas, investigadores, profesionales como Alegría Magluf y el doctor Peñalosa, nos informaron acerca de la importancia que esto tiene en el desarrollo infantil y en el desarrollo humano. En ese momento se decía que hasta los 4 años el niño desarrolla el 50% de su inteligencia. Todavía en esos momentos no había la neurociencia que se ha desarrollado a fines de siglo y por la cual sabemos hoy que el niño aprende desde la concepción y desde la formación de su cerebro, ¿no? Las neuronas, las sinapsis que ayudan a las conexiones cerebrales y al aprendizaje. Entonces, con esa idea de la importancia de los primeros años, el gobierno militar convocó, a una comisión de la reforma que adoptaron un nuevo sistema educativo en el cual el primer nivel era la educación inicial, desde el nacimiento hasta los 6 años. Se comienza a llamar educación inicial porque con las ideas que trajo Alegría Magluf al grupo de la reforma educativa, se hablaba ya de estimulación temprana, que ahora se le dice educación temprana, pero en muchos lugares del mundo se sigue denominando estimulación temprana. Entonces, ella decía, el niño es importante desde que está en el vientre de la madre y recibe las impresiones de su madre, ¿no? Las impresiones de afecto, de alegría, también de rechazo, y eso tiene consecuencias.
Entonces, hay que trabajar mucho con los padres. ¿Por qué? Porque todo influye en que ese niño nazca saludable. Con la creación del nivel de educación inicial, el Perú se convirtió en uno de los países abanderados de la región en materia educativa. Anteriormente teníamos la educación preescolar como una preparación para la escuela. Educación inicial es una educación desde los inicios de la vida. Fue muy famosa la introducción de este sistema en toda Latinoamérica. Tan es así, bueno, fue posiblemente el primer país que lo hizo, y la UNESCO y UNICEF afianzaron y apoyaron y extendieron la idea en toda Latinoamérica, y es así como en muchos países latinoamericanos hoy día se llama educación inicial. El mundo empezó a mirar al Perú como un caso muy especial. Yo me acuerdo incluso que en un congreso de la educación, de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, me siguió una educadora argentina y me dijo, ¿no tiene una copia de la ley de reforma? Digo, no, en este momento no, porque esa es la ley de avanzada. Nadie ha escrito algo igual. Un pilar fundamental de la reforma educativa de la década de 1970 fue el trabajo comunitario. Ya comienza en ese momento el gobierno militar, ¿no? Comienzan a ampliarse los servicios, pero con mucho trabajo comunitario. Ahí el trabajo comunitario fue el eje de la acción educativa, ¿no? O sea, las mujeres atendían a los niños, ¿no? Y se pudo ampliar en muchos lugares del país. A partir de la experiencia desplegada en los guaguaguasis, en 1973 se implementaron los PRONOEI, Programas No Escolarizados de Educación Inicial, con el objetivo de que los niños de poblaciones marginales obtuvieran las mismas capacidades que sus pares de las ciudades. Empezaron cuando Ramón León en Puno inició las cooperativas de mujeres para desarrollar las artesanías que ellas tenían, tejido, cerámica, qué sé yo, para venderlos, ¿no? Desde el arzobispado fue un apoyo a las madres. Las madres iban a los talleres con sus hijitos y los hijitos correteaban por aquí y por allá y se dieron cuenta que había necesidad de atenderlos. Entonces hicieron turnos las mismas madres para la atención de los niños. De ahí salió la idea, aunque ha habido antecedentes en Huánuco, pero la idea de la atención a través de las propias agentes de la comunidad. Se hicieron varias experiencias, se probó su eficacia, siempre y cuando prepararan bien a las llamadas animadoras, que eran personas de la comunidad a las cuales se les enseñaba a atender a los niños, a realizar algunas actividades. Al principio, fue difícil la implementación de los PRONOEI, debido a los temores de la población, en especial de las madres de familia. Fuimos a Sicuani y hablamos con los pobladores para hacer un PRONOI, y los pobladores tenían miedo. Parece que les habían dicho que les iban a quitar sus hijos, y que, como en otros países, y que, estaban muy temerosos. Tuvimos que convencerlos que no se trataba de eso, se trataba de que sus hijos pudieran asistir a los programas de educación inicial, especialmente jardines, como digo. Un poco más tarde se establecieron, se generaron, se promovieron cunas, pero en ese momento no había pues mucha demanda de cunas, solamente algunas madres trabajadoras, pero sí, por ejemplo, todos los ministerios crearon cunas para sus trabajadores. Construyeron locales, contrataron profesoras, hicieron materiales y los implementaron muy bien. La reforma de la década de 1970 introdujo conceptos que hasta ahora mantienen plena vigencia.
se estableció la importancia de la centralidad en el niño, no en el profesor. Es el niño el que aprende. En esos momentos el currículo se cambió por áreas, porque se dio más importancia a los objetivos que los alumnos debían aprender más que a los contenidos que el profesor debía enseñar. Tan es así que ya la palabra dictar clase ya no se usaba, porque no se trataba de que el profesor dictara clase, se trataba de que los alumnos aprendieran y que el profesor les proporcionara las condiciones para aprender. En este caso, en el caso de inicial, se trata de una idea que ya venía desde muy antiguo, ya con Emilia Barcia ya eso se estaba aplicando, justamente que los niños debían actuar todo el tiempo, estar activos y aprender haciendo. Esa era una de los postulados más importantes. Entre finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, el Ministerio de Educación desarrolló un conjunto de programas no escolarizados para atender a los niños y sus familias. Fue así que en 1982 se implementó el Programa Integral de Estimulación Temprana con base en la familia, PIET-BAF, y en 1987 el Programa de Atención Integral a Grupos de Madres y Padres, PAIGRUMA. Y aparte que nosotros también hemos exportado contenidos. Pongamos el PIET-BAF, es un ejemplo de exportación. Lo hemos mandado a Haití, lo hemos mandado a Cuba, o sea, se hace en Cuba, con diferentes nombres. Hasta en África se ha llevado el PIET-BAF. Son peruanas las que hicieron el PIET-BAF. Maribel Cormer y Gaby Fujimoto, que está en Estados Unidos, que ha sido especialista en Washington, en la OEA, ellas trabajaron el PIET-BAF y ha sido exportado. Los PIET-BAF, en relación con la atención de los menores de 3 años, que hasta ahora sigue siendo deficiente, porque mientras para los de 3 a 5 tenemos un 94% de atención, ahora bajó con la pandemia a un 80 y tantos %, pero de todas maneras es casi generalizado. Para los niños menores de 3 años no había casi programas. En 1977, la Dirección de Educación Inicial del Ministerio de Educación fue elevada a la categoría de Dirección General, lo cual le permitió ampliar su cobertura. Del 85 al 90 fue mi paso por la Dirección de Educación Inicial, y cuando llegué encontré una estructura curricular que ya iba a ser publicada y dije, no, tenemos que hacer la consulta nacional. Entonces hicimos una validación y de esa validación salió este documento que las docentes hasta ahorita lo consultan. La consultan y le llaman la gordita. Y tú dirás, ¿por qué? Por el volumen que tiene esta estructura. Esta validación se hizo a nivel de todo el Perú. Durante 2 años y medio estuvimos yendo a todo el Perú. Sí, llegamos al Cusco y íbamos justamente a ver los contenidos sobre la pluriculturalidad y la culturalidad andina en educación inicial. Íbamos a un jardín específico donde a través del baile folclórico se enseñaba educación inicial. Entonces estuve viendo los festivales de educación inicial de programas no escolarizados de Cusco. Estuve en Cajamarca y llegando a Lima comenzamos a hacer esto que tú ves, que es los dibujos, para que sea didáctico, ¿no? Y que la maestra o un padre de familia pueda mirar el dibujo y le diga qué cosa es lo que hay que hacer. O sea, hacerlo lo más didáctico posible. El Perú es un país muy diverso,
de una geografía muy variada y con muchísimas manifestaciones culturales de acuerdo a cada región. Por ello, en educación es importantísimo alejarnos de la estandarización y desarrollar en todo momento la adecuación de la enseñanza y de los materiales de acuerdo a cada región. En el Cusco tuvimos la suerte de iniciar un proyecto llamado Urpicha. Urpicha es una palabra quechua que quiere decir palomita. Y los años 91 al 95 sacaron un cuaderno de aprestamiento para los niños, con aspectos sumamente propios de las manifestaciones culturales, de nuestra cultura tan milenaria, tan rica, que tenía que entrar en los programas de educación inicial. Era adaptar realmente, era aportar al currículum nacional también aspectos regionales. Así es que este cuaderno realmente fue una novedad grande que no solamente se quedó en el Cusco, sino se trabajó también en Apurímac, se trabajó en Madre de Dios. Fue un cuaderno novedoso que invitaba al niño a poder recrear su cultura, a recrear lo que él vivía y lo que caminaba y andaba y paseaba por toda la ciudad. Por lo tanto, era un cuaderno sumamente pertinente a su vida, a su región, a su localidad. Y también, paralelo a eso, se hicieron muchas guías para las maestras para poder fortalecer esas identidades que nos pueden hacer crecer, que nos pueden hacer desarrollar, que nos pueden hacer que seamos mejores. Un currículum tiene que dar el contenido nacional y después el contenido regional. La adecuación es la articulación que debe haber entre el nivel nacional. ¿Y eso quién lo da? Lo dan las maestras en el aula, de acuerdo a sus espacios. No es lo mismo trabajar en Cusco ciudad que Cusco rural. Desde que yo tengo uso de razón y soy maestra, siempre en educación inicial se ha hablado de eso, de los contenidos nacionales y de los contenidos regionales y cómo articularlos hasta el nivel de aula. Hay que, creo, pendiente la tarea de realizar un debate sobre cómo construir una educación inicial transcultural, intercultural, ¿no? Estos primeros años, en muchas tradiciones culturales de nuestro país, están a cargo de las familias, muchas veces de los adultos mayores de las familias, muchas veces de las madres de las familias, y no llegan necesariamente estas prácticas culturales a las escuelas, a las aulas, tampoco a los PRONEI, ¿no? Hay allí una serie de prácticas que más bien se dejan de lado, o más bien se quieren como dejar de lado, ¿no? Y que son finalmente el sustento, la base de nuestra gran diversidad cultural, ¿no? Temas, por ejemplo, como el largo del cabello, la forma de vestirse, ¿no? Los alimentos, el horario de los alimentos, ¿no? Que se tratan también de promover cambio porque el modelo está relacionado con un modelo de lograr una forma de comportamiento disciplinado, urbano, occidental, ¿no? Y ahí hay un choque, una tensión que todavía creo que no hemos resuelto. En la década de 1990, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se produjo una ruptura. Se implementó el proyecto de mejoramiento de la calidad educativa, mediante el cual se daba prioridad a niñas y niños de 5 años y se desatendía a los menores. La Dirección de Educación Inicial es cerrada, suprimida en la estructura del Ministerio de Educación por los años 90. Y eso supuso una reducción de presupuesto, reducción de personal y, por supuesto, una acumulación de demandas, porque el nivel siguió funcionando. Una de las medidas adoptadas
fue de anexar aulas de 5 años a los colegios de primaria y le llamaron universalización. Con esa medida la gente empezó a creer que ya no era necesario la educación inicial de 4 y de 3 años. Se desaparece el nivel inicial, se desaparece, se junta con la primaria, ¿no? Y en ese tiempo, cuando se toma esa decisión de cerrar, lo que se busca es ampliar toda la cobertura de niños de 5 años. Y entre comillas se prioriza la educación inicial. Pierde la mística, pierde la filosofía que tenía, pierde el sentido de la educación inicial porque se lleva a ampliar solamente las aulas de 5, ya no se atendía a los menores de 4, 3, 2, casi no había mayor atención en ellos. Y lamentablemente se les comienza como a enseñar a leer y escribir a los niños que no era parte de lo que era parte de su desarrollo, ¿no? Entonces se prioriza, en la lógica articular con la primaria se pierde un poco la filosofía de que el niño aprende jugando, de que el niño necesita explorar, de aquellas cosas que necesita el niño. Y en el año 2003 se produjo uno de los hitos más importantes en la historia de la educación inicial en nuestro país. Ese año se promulgó la Ley General de Educación, que instauró la educación básica regular con ciclos y niveles. La educación inicial era el primer peldaño de esos ciclos, digámoslo de esa manera. Ahora bien, vamos a hacer una suerte de cronología, ¿ok? Para ubicarnos. En 1931, el Estado creó los primeros jardines de infancia. En 1977, también el Estado creó el nivel educativo inicial oficialmente, por decirlo de alguna forma. Desde 1977 hasta el año 2003, la educación inicial era optativa. O sea, no era obligatoria, no hacía falta para ingresar a primer grado. Es justamente en el año 2003, con la promulgación de la Ley General de Educación, que la educación inicial se convierte en el punto de partida dentro de la formación escolar integral. ¿Qué pasó en el 2007? El Ministerio de Economía incorpora la famosa herramienta presupuesto por resultados. En ese contexto es que se establecen prioridades para educación inicial y se eligen 3. Dotación de material educativo para todas las instituciones educativas, sean pronoís o jardines, cunas, cuna-jardín, es decir, escolarizado y no escolarizado. Dotación de materiales. Segundo, acompañamiento pedagógico, es decir, visita a cada aula para ver la práctica de las maestras. Ordenamiento de las edades, porque habían niños de 4 años en aulas de primer grado, habían niños de 5 en segundo grado. Y cuarto, la ampliación de cobertura de educación inicial priorizando las zonas rurales. Y esta fue una decisión, digo yo, meridiana, antecedida por 2 proyectos, el proyecto PAIN, proyecto de apoyo a la infancia en Huancavelica y Apurímac, y el proyecto PEAR, proyecto de educación en las áreas rurales. En el gobierno de Alan García hubo una política interesante de dotación de materiales educativos, que eso yo sí creo que fue bien importante, porque por primera vez se dotó de materiales educativos de calidad, que fue reconocido por un montón de gente, tanto a los jardines como a los programas no escolarizados que se habían creado en la gestión del gobierno militar. Entonces eran servicios que habitualmente no tenían acceso a nada, y durante ese tiempo se les dotó absolutamente a todos de materiales de excelente calidad. Ese tiempo yo creo que fue importante porque incluso se hizo una colección de cuentos bilingües, castellano por un lado y distintas lenguas por el otro. Había quechua chanca, quechua de Cusco, había otras lenguas, diversas lenguas, ¿no? Y fue interesante porque fue una colección que recogió un poco la cultura local.
fue una colección de cuentos que recogía historias locales y eso fue muy rico. Había más de una maestra en algún momento me dijo, Patricia, esa colección de cuentos ha hecho que nosotros podamos leer con los papás cuentos y ellos reconozcan parte de su historia. Fue muy bonito y gente que estaba necesariamente no en su lugar de origen, sino en otro lado, ¿no? Antes de terminar, no podemos dejar de destacar que en los últimos años, fines del siglo XX y lo que va del XXI, han sido indudables los aportes que han añadido los avances del concepto de neurociencia al desarrollo de la educación inicial. Y ya el concepto de educación inicial se amplió hacia el de desarrollo infantil temprano, ¿no? Los últimos estudios que hablan sobre el desarrollo del cerebro, la sinapsis que se desarrollan en las primeras etapas de vida, en la que es necesario esta atención integral del niño, en la que es necesaria ver la salud, la nutrición, el aprendizaje de manera articulado, ha hecho que la educación inicial comience a mirar más allá. Si bien en la época ya de las hermanas Bonifati, el servicio educativo también hacía algunos niveles de coordinación con otros sectores, ¿no? Ahora realmente sí se está buscando con la política de desarrollo infantil temprano que el niño tenga esta atención integral y la educación inicial, ¿no? El aprendizaje pasa a ser una parte importantísima de ese proceso de desarrollo del niño. Se nos quedó cortísimo el programa. No hemos hablado de los últimos años, no hemos hablado de la educación inicial en las regiones, solo un poquito en Cusco. Ojalá pudiéramos hacer pronto también la historia de la educación inicial en distintas regiones de nuestro país. No queremos terminar este programa sin valorar y apreciar una vez más la mística que tienen las maestras de educación inicial y el amor que ponen no solamente en la formación de las futuras y futuros peruanos, sino además en la gestión para seguir manteniendo el nivel de nuestra educación. Y por último, queremos reforzar la idea de que la educación integral de un ser humano, el desarrollo de una persona, comienza desde el vientre de la madre y la etapa de la infancia es fundamental. Imagínense, a los 3 años, el cerebro de un niño es 2 veces más activo que el de un adulto. Espero que hayan disfrutado tanto de este programa como yo. Nos vemos en la próxima.